Bueno, y nos metemos en esta entrevista con José Olivera, secretario general de FENAPES, miembro de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que ayer, por ejemplo, se reunió con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, para comenzar a intercambiar las líneas presupuestales. Hay situaciones en esta semana particularmente de mucha movilización y conflictividad en materia de educación. Los maestros de Montevideo, por ejemplo, están parando 48 horas, miércoles y jueves. La Federación Nacional de Profesores, la FENAPES, está realizando paralizaciones en esta jornada, particularmente en los liceos al sur del Río Negro. Mañana será una nueva instancia de paro de 24 horas. Los funcionarios de UTU también están parando. Los estudiantes universitarios están ocupando facultades y en Montevideo los profesores resolvieron a partir del 17 de agosto iniciar la huelga. ¿Dije bien todo el raconto de movilizaciones? Excelente, excelente. Esa es la síntesis del tema movilizaciones concretamente, que están en función de una situación muy compleja donde a escasos 11 días de la entrada del proyecto de presupuesto del Parlamento todavía no tenemos ningún avance concreto. Ustedes pedían a grito pelado instalar el ámbito de negociación. Ayer se instaló. ¿Qué se llevaron después de 4 horas de reunión? Bueno, una reunión muy compleja porque las partes partíamos de posiciones muy distintas. No solamente había diferencias entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo, entre los trabajadores y el Codicen de la ANEP, sino había diferencias también entre el Poder Ejecutivo y el propio Codicen de la ANEP. Y algunas de esas ¿Cómo se puede diferencias... entender eso? Bueno, que el Codicen tenga diferencias con el Poder Ejecutivo, por lo menos en los planteos. pero, por ejemplo... Más allá de la autonomía del Codicen, ¿no? Sí, pero hay un elemento que se introduce y que atraviesa toda la discusión y el proceso en el cual hoy estamos inmersos, que es la incertidumbre que plantea el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, plantea que ellos van a ir a una construcción presupuestal pensando solamente en los 2 años siguientes, es decir, 2016 y 2017. Ese fue el acuerdo que les presentaron. Ese fue el planteo que hicieron, a 2 años, y donde además el Codicen de la ANEP plantea una propuesta a 5 años. Bueno, estas diferencias entre la Administración y el Poder Ejecutivo, los trabajadores preguntamos dónde se saldan, porque en definitiva nosotros veníamos en la lógica de lo que dice la Constitución. El presupuesto es de carácter quinquenal, más allá de que se establecen ajustes anuales, pero el Poder Ejecutivo tiene una decisión política de ir a un presupuesto por 2 años. ¿Y ustedes qué iban buscando? ¿5 años o 2 años? En realidad nosotros íbamos buscando... Porque tal vez en la interna sindical, en la coordinadora, de repente hay distintas posturas. Por ejemplo, la Federación Uruguaya de Magisterio ya tiene aprobado llevar la propuesta de 2 años, pero hay otros sindicatos que eventualmente no. Por ejemplo, creo que ADES Montevideo creo que no está muy conforme. Bueno, a ver, este planteo nunca se había oficializado. Recordemos, Danilo, que esta era la primera reunión donde estaba el Poder Ejecutivo. Hasta el momento no nos habíamos podido reunir como enseñanza con el Poder Ejecutivo, e incluso cuando el Poder Ejecutivo dio los lineamientos en el Consejo Superior a todos los trabajadores del Estado, nunca planteó esta posibilidad de acuerdo a 2 años. Por lo tanto, este es un primer planteo formal que se hace sobre este tema y que obviamente hoy ingresa a la discusión de los sindicatos. Pero lo que es más importante, preguntamos, bueno, ¿cómo se piensa hacer para llegar al 6% del PBI para la educación? ¿Qué va a incluir el 6% del PBI para la educación? ¿Les aseguraron eso? Bueno, no hay nada en términos de respuesta concreta. Este es el marco de incertidumbre sobre el cual hoy se está negociando. Yo sé que usted me va a responder que no hay números oficiales, pero cuando uno conversa, por ejemplo, me tocó ayer cubrir esta instancia, uno conversando con los distintos actores, gobierno, Codicen, trabajadores, en líneas generales, por ejemplo, se podía sacar 25.000 pesos, propuesta de 25.000 pesos nominales hacia el final del periodo, un aumento de un 3,5% anual por encima de la inflación y el acuerdo a 2 años. Esto en números grandes. ¿Les conforma eso? No, obviamente es netamente insuficiente. Ahí el planteo sobre el cual el Poder Ejecutivo tendrá que dar algunas respuestas el día viernes tiene que ver con mejorar esa propuesta de 3,5, a pesar de que sea 2 años, mejorarla. ¿Qué es mejorarla? ¿5%? Y no manejamos una cifra concreta, dijimos que había que mejorarla, particularmente porque hay una diferencia, hay una brecha entre los 25 y los 30.000 reclamados por los trabajadores que en algún sentido, desde el punto de vista político, hay que modificar en búsqueda de un acuerdo. Segundo, definir una partida de dinero que permita atender algunas inequidades que vienen desde los años 90 y que no se han encontrado formas de atender. Por ejemplo, el pago de los maestros con tiempo completo, donde al trabajador se le dice, por las primeras 20 horas usted va a tener un salario y por las segundas 20 horas usted va a tener un salario que es menor a de las primeras 20 horas, algo que no ocurre en ningún ámbito del mundo laboral. Y en tercer lugar, una propuesta que viene bastante avanzada en términos de ir generando una situación donde hay trabajadores que hoy, producto de un marco regulatorio muy complejo, tienen sus salarios topeados y da la paradoja de que
Uno asciende en la carrera funcional, tiene más responsabilidades, concursa para ciertos cargos, pero después no puede recibir el salario que corresponde a ese cargo porque está topeado. Estos tres componentes son los elementos concretos que el Poder Ejecutivo va a tener que responder, particularmente el día viernes, cuando en una nueva instancia tengamos un encuentro en la sede del Ministerio de las tres partes. Obviamente cada uno de los sindicatos de la educación está tomando las medidas que entiende pertinentes, pero coordinadas a través de la coordinadora. Pero particularmente, por ejemplo, en el caso de secundaria, ustedes resolvieron una serie de movilizaciones, Montevideo resolvió ir a la huelga, ustedes han resuelto hacer paralizaciones al norte del Río Negro, al sur del Río Negro, un paro general el lunes y un paro general el jueves a nivel nacional. Después de esto, ¿qué viene? Bueno, uno espera que haya una discusión que se comienza a generar en el caso de nuestra federación en el día de mañana, donde luego de la movilización vamos a tener una asamblea, donde vamos a volcar estos elementos primarios que acontecieron en el día de ayer en el ámbito ministerio, y obviamente vamos a tener que pasar obligatoriamente a un cuarto intermedio para el día domingo, donde esperamos con muchas expectativas de que el viernes haya elementos que permitan construir una propuesta en términos de la posibilidad de construir un acuerdo que sea analizado por los sindicatos. Deciden en función del viernes, entonces. Hay una decisión política a tomar. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hacemos en la práctica, de vincular lo que acontece en los ámbitos de negociación con la movilización. Las movilizaciones no se atemponen a la negociación. De hecho, en algún momento llegamos a suspender medidas que ya estaban resueltas apostando a la negociación. En esa lógica seguimos y, por lo tanto, lo que acontezca el viernes para nosotros es un tema clave. Esto va a ser informado rápidamente el viernes para habilitar que entre viernes a la tarde y sábado las distintas filiales del país tengan condiciones de hacer asambleas desde base y el domingo en una asamblea nacional poder definir una postura. Cuando uno noticia respecto a esta situación de conflictividad instalada, obviamente las repercusiones se generan rápidamente, por ejemplo, a través de las redes sociales, los televidentes nos hacen llegar sus inquietudes, en muchos casos entienden que 20.000 pesos nominales es muy poco para un docente si queremos mejorar la educación, pero dicen... el paro, la ocupación, la huelga, no hay otra medida. Decía hace pocos días Graciela Bianchi, la diputada del Partido Nacional, que ella compartía el reclamo docente, lo que no compartía era la medida del paro y de la huelga. Decía, por ejemplo, que todo el dinero que pierden los docentes por los paros lo inviertan, por ejemplo, en campañas publicitarias. ¿No hay otra medida que no sea el paro y la huelga? A ver, Danilo, yo estoy asombrado del planteo de cierta gente que cuando era oposición promovía el paro y la huelga. O sea, acá no se puede ser hipócrita. Acá no se puede ser hipócrita. Aquí en el gobierno hay actores que cuando eran oposición promovían y aplaudían los paros y la huelga. ¿Quiénes son, por ejemplo? Y tú mencionaste una que hoy está en la oposición, pero que en su momento estuvo en el Frente Amplio. Por ejemplo, tú mencionaste, o mejor, podemos mencionar el caso concreto de algunos hoy diputados que pertenecen, por ejemplo, al MPP, que en su momento... hicieron incluso hasta campaña política partidaria de la militancia sindical. Entonces, ayer acá, Agassi, por ejemplo, el senador Agassi fue duro con ustedes con la medida. Bueno, y Agassi pertenece a un grupo que en su momento aplaudía y promovía la paralización de actividades y la huelga. O sea, que no se puede ser tan hipócrita en un contexto donde además las movilizaciones se explican por la falta de negociación. Nosotros el 1 de agosto tuvimos una definición de un paro de 48 horas para los días 12 y 13. Cuando el 7 de agosto el gobierno presenta los lineamientos en el Consejo Superior y habilita la negociación, ¿qué hicimos? Suspendimos ese paro de 48 horas. Y apostamos a que el viernes 14, donde estábamos convocados al Ministerio, pudiéramos encontrar los ámbitos de negociación. Bueno, pero llegamos al Ministerio el 14 de agosto y para sorpresa de la Administración y los trabajadores no se había convocado ni a Economía ni a OPP. A ver, estamos hablando de un organismo como la ANEP que no tiene autonomía financiera. Cualquier acuerdo entre los trabajadores y la Administración tiene que estar respaldado por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿es responsabilidad de los trabajadores que los ámbitos de negociación no funcionen? ¿Es responsabilidad exclusiva de los trabajadores que se tengan que apelar a la movilización porque no hay negociación? ¿Fue negligente el gobierno? Por supuesto, por lo mínimo. ¿Pero es una estrategia el dilatar la negociación para quedar sobre el margen del ingreso del presupuesto al Parlamento? Bueno, algo así pasó en el 2010, ¿no? En el 2010 tuvimos una situación donde el gobierno esperó hasta el último momento y vino y dijo, es esto lo que yo pienso hacer, lo toman o lo dejan. Entonces también aquí hay una responsabilidad política del gobierno y a todo el sistema político le cabe cierta responsabilidad. Por eso digo, acá no salimos de esto si no es con más negociación. Los contextos han cambiado, es clarísimo que los contextos han cambiado y es justamente donde más tenemos que apostar a la negociación, pero eso implica una voluntad política de hacer coincidir los discursos con la práctica. ¿Y respecto a lo que dijo la ministra de Educación de recuperar las clases perdidas en el verano? Es algo que no le compete a la ministra, más allá de su posición personal. Nosotros esto siempre hemos estado dispuestos a discutirlo con las autoridades de la educación. Ayer mismo lo decía el presidente de la ANEL, Wilson Neto, en el ámbito de negociación.
hay una responsabilidad que tiene la administración, que tienen los trabajadores, y es que los alumnos logren cierto nivel de aprendizaje. Eso está determinado entre los fines y objetivos de los programas, de las propuestas curriculares, y no siempre el tiempo pedagógico coincide con el tiempo cronológico. Yo puedo tener 20 días de clases y avanzar 10 pasos, o puedo tener 18 días de clase y avanzar 20, dependiendo de las condiciones. Vázquez pedía 200 días de clase, eso está muy lejos, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una conceptualización muy concreta. En el mundo en serio no está esta discusión. En el mundo en serio no se empieza la escolarización formal de los alumnos a muy temprana edad. Nos comparamos con países como Finlandia, donde la escolarización formal empieza a los 5 años. Acá estamos planteando a los 3. En el mundo en serio se utiliza mucho mejor el tiempo pedagógico. En el mundo en serio, un docente no trabaja 45 o 60 horas, trabaja 30 horas, de las cuales solamente 18 son frente a curso, las otras 12 las dedica a otras cosas. Bueno, estamos muy lejos de eso. ¿Les molestan las críticas que reciben ustedes respecto al tema de no concurrir a las clases y que los chiquilines queden sin asistir a los centros? A ver, a mí lo que no me molesta es la crítica, que bienvenida sea. En un marco de un sistema democrático, bienvenida sea. Lo que sí puede llegar a molestar es la hipocresía de algunos planteos, ¿no? Porque además hay planteos que te quieren divorciar a ti como trabajador de la educación de la sociedad. Mis hijos van a la educación pública. Muchos de los que hacen estos planteos mandan a sus hijos a la educación privada. Y definen la suerte de la educación pública mandando a sus hijos a la educación privada. Esto es algo que tenemos que poner arriba de la mesa en discusión en serio. Porque, en definitiva, en la educación pública está el 84% de los estudiantes de este país. La educación pública en los últimos 40 años ha sufrido ahogos presupuestales muy importantes. Los partidos políticos que han gobernado este país han definido la política educativa a espaldas de los trabajadores. Cada 5 años están cambiando el eje de la política educativa. Bueno, ¿vamos a trasladar toda la responsabilidad exclusivamente al trabajador de la educación? ¿Qué responsabilidad le cabe al sistema político? Humberto, creo que me decían de producción que hay algunos mensajes, han llegado muchos mensajes obviamente, pero algunos para compartir con Olivera. Sí, Giovanna, por ejemplo, Giovanna González nos dice que no solo liceos de Montevideo están ocupados, que el liceo número 2 en La Paz también está ocupado hoy y mañana, que hablen algo de UTU, que están haciendo paro y ocupaciones, nos dice Carlos. Ana dice que no está de acuerdo con las medidas que se toman con respecto a la educación. Se vuelve a hablar de que los chiquilines quedan de rehenes, son los dichos de Ana Silvera en este caso. Ella misma dice que tendrían que buscar otra manera, que le pareció muy bien el desalojo del Codicen y que los papás tendrían que hacer lo mismo con los liceos. Y Laura dice que, bueno, que es un horror. Algunos de los comentarios, reitero, que están llegando. Reitero lo que decíamos, lo del Liceo 2 de La Paz y que hablaran algo con respecto al tema de UTU, que también hacen paro y ocupaciones. Sí, por ejemplo, la UTU aquí de San Salvador está ocupada, entre otros centros de UTU. Respecto a las medidas que han venido tomando, tanto en secundaria como en UTU, como en primaria, ¿qué nivel de acatamiento perciben ustedes? Porque algunos mensajes hoy nos llegaban respecto a que algunas escuelas, en Montevideo particularmente, estaban abiertas y que los maestros estaban concurriendo y también algunos liceos. ¿Qué nivel de acatamiento perciben? A ver, partamos de la base de que así como nosotros tenemos el derecho a ejercer el derecho de huelga, también hay trabajadores que tienen el derecho a trabajar. Esto es básicamente lo que sucede en cualquier sistema democrático y en cualquier sociedad democrática. Por lo tanto, efectivamente, hay instituciones educativas abiertas, tanto a nivel de primaria, de UTU, como de secundaria. Los números que aportaban anoche algunos compañeros en cuanto al acatamiento sigue siendo un acatamiento muy alto, incluso por encima del porcentaje que tiene afiliación al sindicato. El sindicato tiene una afiliación aproximada del 55 y 60% en el caso de secundaria, y hay lugares donde el acatamiento está llegando al 85-90%. Obviamente que nosotros partimos la base que las movilizaciones no son un fin en sí mismo, que aquí hay que buscar una salida en términos de negociación, de que eso depende también de voluntades políticas, no solamente de los trabajadores, sino de la administración y en algún sentido del Poder Ejecutivo. Aguardamos que, reitero, que el próximo viernes tengamos en los ámbitos de negociación algún planteo que posibilite encontrar por lo menos la pista, un camino de salida en términos de negociación y no solamente de movilización. Y sobre todo tener en cuenta que acá hay cuestiones que nosotros estamos planteando que tienen que ver con esto. Por ejemplo, hay algunos liceos, como recién mencionaban, en el caso de La Paz 2, que está ocupado, donde nos siguen preocupando, como en muchos puntos del país, las condiciones en las cuales los estudiantes están recibiendo la educación. Lo decíamos ayer al propio gobierno, ¿hasta cuándo vamos a sostener la idea de que podemos tener solamente 11 liceos de ciclo básico en el oeste de la capital para recibir alumnos de 60 escuelas y no hay una política de shock importante de construcción de centros educativos en esa zona del departamento de Montevideo? Porque claro, la gente decidió
vivir en el oeste, no en el este y sobre la costa. Pero sin embargo las políticas públicas no han llegado al oeste. Y ahora que lo menciona, porque hemos entrado en la discusión o en la charla, o por lo menos la del debate, se ha centrado en torno al salario. En materia de obras y de infraestructura, por ejemplo en el caso secundaria. Bueno, viene muy compleja. ¿Qué está propuesto? Muy compleja. Y yo diría, parte de la incertidumbre tenemos en este tema puntualmente. Por ejemplo, en secundaria, la Federación, a partir de un análisis hecho con la Administración, acordó o proyectó la construcción de 51 obras nuevas en todo el territorio nacional para el próximo periodo. ¿Qué se nos dice hoy? Bueno, 2016 y 2017 prácticamente no va a haber obra nueva en el marco del nuevo presupuesto, producto de estos recortes que está planteando el Poder Ejecutivo. Recién se habrá de inyectar una fuerte política de incremento en el área de infraestructura a partir del 2018. Bueno, estas son las inconsistencias que estamos encontrando en la construcción presupuestal. Por un lado se dice la educación es prioridad, hay que atender demandas estructurales, pero nos dicen por 2 años hay que esperar. Olivera, seguramente vamos a seguir conversando y vamos a estar muy atentos a lo que suceda el viernes y el domingo eventualmente con las resoluciones que puedan tomar. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto como siempre. Humberto, seguís por allí.